Melissa, acontecimientos del cual tenemos todos los detalles a nivel visual y también informativos, cuando asaltantes estuvieron vigilando a David Amores. David es el encargado de una verdulería que trabaja a las 24 horas este establecimiento, pero él habría ingresado en la tarde y le correspondía trabajar también en horas de la noche, y es en ese momento cuando muy de cerca, también cerca de una gasolinera, se habrían establecido dos delincuentes en una motocicleta para planificar la forma en cómo iban a llegar a asaltar este local comercial. En efecto, ingresaron a esta venta de verduras, hirieron, golpearon también a David Amores, le robaron su cadena y posterior a eso emprendieron la huida. Estos delincuentes no contaban en ese momento que agentes del OIJ estaban cerca. Se estaban aproximando a realizar ellos una vigilancia, un trabajo, los que comúnmente desarrollan, y en ese momento los investigadores del OIJ se encuentran con el atraco en el local. Comienza una persecución y es parte también de lo que observamos en estas imágenes, porque escuchen ustedes, al momento en el que ellos van dando una curva en el sector de Astúa Piri, justamente aquí en donde nos encontramos, de alguna forma pierden el control de la motocicleta y cuando sienten cerca el vehículo del OIJ que les da la señal de alto, los delincuentes detonan el arma que ellos estaban utilizando en ese momento y se da un intercambio de disparos. Por supuesto que ante el susto de algunas personas que estaban cerca o que viven en fincas aledañas, porque no era una zona residencial muy poblada y eso de alguna forma también facilita a que no haya un riesgo mayor. Lo cierto es que uno de los disparos del OIJ impacta la pierna de uno de estos sospechosos y se da esta imagen que vamos a observar a continuación, que es el traslado de esta persona hasta un centro médico. Las imágenes que también logramos de esa forma observar y visibilizar cuando la ambulancia está trasladando a este sospechoso herido en su pierna izquierda después de que los agentes tuvieron que disparar, por supuesto en legítima defensa ante el primer ataque que ejecutaron los asaltantes al ver a los investigadores cerca, y es por eso que también luego lo trasladaron hasta el hospital de Guapiles. Para el propietario de la verdulería no era la primera experiencia, es la segunda ocasión en la que a él lo asaltan, pero por supuesto le genera un temor mayor a los comerciantes, a los mismos compañeros de ese local, de este muchacho. Y él incluso con Noticias Repretel conversó, emitió algunas palabras y estas son sus declaraciones luego de que fuera asaltado. A este mismo lugar, Astúa Piri, él se trasladó para identificar realmente si las personas que estaban ya detenidas por el OIJ, uno de ellos herido, habrían sido los mismos que a él también lo asaltaron ayer en horas de la noche. Escuchamos estas primeras declaraciones. Pronto otros llegaron dos muchachos en moto y me encañonaron y me asaltaron, me quitaron una cadena de oro y un poco de efectivo. Supuestamente en el momento no llamamos ni nada, supuestamente había un carro del OIJ por ahí cerca, no se sabe qué estaba haciendo y ellos vieron lo que estaba pasando y de ahí le dieron seguimiento y ahí pasó lo que pasó, la balacera, y no sé realmente qué fue lo que pasó aquí. De hecho, es un poco problemático porque ya esa zona, porque ya es la segunda vez que me asaltan ahí en la verdulería. Y como le digo, estaba atendiendo a un cliente cuando de un pronto a otro llegaron dos muchachos en moto y cuando me di cuenta me tenían encañonado y como le digo, me quitaron las pertenencias y se montaron en la moto y se fueron. Y es vacilón porque hasta había mucha gente y no pasó nada. Noticias Repretel esta mañana visitó precisamente la verdulería en donde se dieron estos acontecimientos. Acá las imágenes, y hay un hecho bastante particular. Damián Campos es el compañero de trabajo de David Amores, pero Damián ayer hizo un cambio de horario porque hoy David, este muchacho que acabamos de escuchar en esta entrevista, tenía la graduación de uno de sus hijos y por eso solicitaron el cambio. Si no, quien hubiera estado ayer en ese escenario en la noche hubiera sido Damián, y eso él nos lo expresa también esta mañana cuando conversa con nosotros. Ya era un local que se ubica justamente en el sector de La Rita de Pocosí, que anteriormente había sido atacado por los asaltantes.
Hay una gran probabilidad de que las personas que en la ocasión anterior también asaltaron a David hayan sido o conocían la forma en cómo hacerlo con respecto a los que lo hicieron ayer en horas de la noche, algo que está investigando también el OIJ. Ellos tienen una directriz: no oponer resistencia, y es eventualmente, según nos cuenta Damián, lo que a él también le hubiera correspondido hacer, pero sin duda alguna que genera un nerviosismo muy grande a la hora de nuevamente llegar hoy a este establecimiento que funge las 24 horas. Damián de 7 a 7 y David de 7 de la noche a 7 de la mañana. Así que es un horario bastante extenso que, según las autoridades, de alguna forma pudieron haber estado vigilando estos asaltantes que por fortuna fueron capturados por los agentes del OIJ que estaban allí y sin que hubiera ningún tipo de daño colateral, mucho menos que alguno de los policías judiciales resultara herido. Vamos a escuchar a Damián, que esta mañana hacía referencia al susto que conlleva llegar a trabajar hoy y también la experiencia que le ha correspondido vivir con este tipo de hechos. Veamos. Bueno, a mí casi que me toca el turno de la noche, entonces precisamente el patrón anoche me dijo que intercambiáramos con el compañero porque el compañero tenía que ir hoy a una graduación de niño, entonces yo tenía que hacer el día hoy en el día y entonces a él fue el que le tocó pero yo casi que siempre soy el que estoy en la noche. Sí, por horario usted era el que hubiera tenido que pasar esa anterior experiencia. A esa hora fuera llegando yo al trabajo, sí, a las 7, a esa hora entro yo, siempre. Y es en las noches quizás donde se genera un poco más el temor. Pero en la noche y en el día, la misma cosa. Sí, la noche y el día eso es lo mismo, porque ya el compañero ya en otra ocasión ya lo habían en el día también. Sí, justamente eso le iba a preguntar. Ya, por decirlo así, tenían marcado el lugar. Seguro que sí. Sí. Y aquí la directriz es no poner resistencia. No poner resistencia. Eso es. Y ya ahora, una mañana como hoy, ¿hay una sensación de miedo? Bueno, tal vez el compañero sí, pero como yo no la pasé, entonces sí, pero sí queda esa sensación de nervios. Me lo guarde y me lo bendiga siempre. ¿Quiénes son estas personas que el OIJ logra interceptar y se enfrenta a ellos? Por supuesto, delincuentes que ya tendrían un expediente judicial abierto con hechos de delitos contra la propiedad. Claro que los vuelve personas muy peligrosas, y para muestras, al momento en el que el OIJ los va siguiendo y ellos pierden el control, detonan el arma hacia los agentes que en ese momento estaban bastante cerca de ellos. Personas muy peligrosas. Uno de estos que fue trasladado hasta el hospital de Guapiles. Ahora bien, del lugar en donde ocurre este asalto, que es propiamente en La Rita de Pocosí, hasta el sector de Astúa Piri, en donde se da el desenlace con el intercambio de disparos, puede existir aproximadamente una distancia de 3 kilómetros, principalmente tomando como referencia que este acontecimiento se da de la Escuela Nueva de Astúa Piri o de Leváis, por decirlo así, 1,5 kilómetros para adentro, saliéndose de esta vía principal que comunica hacia Cariari, parte de la ruta de escape que tenían estos sospechosos cuando eran seguidos por la policía. Pero ¿qué dice el comercio que han experimentado los vecinos de esta localidad? ¿Cuántos son los asaltos que en este momento está registrando solamente denunciados el cantón de Pocosí? Les adelanto, son más de 200. Pero eso lo vamos a ver en pocos instantes también en una segunda intervención desde el sector de Pocosí. El reporte a esta hora de Gustavo Díaz Parrales para Noticias.